Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Esta es la hora en punto, estamos a 19 minutos de las 8 de la mañana. Si el mundo no actúa rápidamente, estará cavando su propia tumba. Esta es la expresión del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a propósito de los actos inaugurales de la cumbre climática COP26, que se está desarrollando en Glasgow, en Escocia. Bueno, desde esta humilde tribuna a través de la cual uno observa, mucho diagnóstico, mucha frase catastrófica, pero hasta esta hora poca propuesta. Vamos a ver qué es lo que dice una especialista, quien sigue de cerca y con mucha información más que nosotros de todo lo que está pasando en la COP26, Verónica Delgado, abogada y profesora de Derecho Ambiental de la UDEC, doctora en Derecho y además directora del programa de Derecho, Ambiente y Cambio Climático. Verónica, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Aquí te vamos a preguntar cosas, Verónica, para que nos vayamos aclarando y haciendo luces respecto de lo que pasa allá en Glasgow. Muy buenos días, Verónica. Quisiera saber Hola. cuál ha sido el rol que ha tenido nuestro país en esta cumbre internacional tan importante, más allá del traspaso de la presidencia, ¿verdad?, del Reino Unido por parte de nuestra ministra del Medio Ambiente. ¿Se ha sumado a acuerdos o ha sido más bien reticente? ¿Cuál ha sido el rol de Chile en la COP26? Bueno, es un rol que está recién comenzando y, bueno, como tú bien decías, se entregó la presidencia que Chile tuvo por 2 años, producto de lo que pasó en el estallido social primero y después con la pandemia. Pero yo creo que Chile ha decidido apoyar en general los desafíos que tiene esta COP, porque Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Entonces, a Chile le conviene que se lleguen a acuerdos importantes en esta COP, es decir, que los países más grandes reduzcan más, mitiguen más gases de efecto invernadero y sobre todo que se logre el financiamiento para los países más vulnerables. Esto es, que los países más responsables aporten en inversiones para que los países más vulnerables se puedan adaptar al cambio climático. Entonces yo creo que por ahí Chile está apoyando todo lo que sea para que la ambición se logre. Y finalmente Chile desde hace 2 años lidera, pero lidera un poco así con más discurso que hecho, la protección de los océanos. ¿Se acuerdan que la COP se iba a llamar la COP Blue, la COP Azul? Sí. Bueno, todos esperamos que se logre mundialmente un gran acuerdo para la protección de los océanos y dejar al menos el 30% de los océanos como intocados. Pero yo creo que esa ambición no se va a lograr en esta Eso COP todavía tampoco. no sé si ha sido parte de la discusión, Verónica, creo que porque al menos los titulares hablan de deforestación de los bosques y del gas metano, eso, justamente. Otra pregunta que tiene que ver quizás con la geopolítica, porque acá hay distintas posiciones. Estados Unidos ha tenido un gran liderazgo con el presidente Joe Biden, que podría haber sido... si estuviese Trump, si hubiese sido reelecto Trump, por ejemplo, quizás esto no hubiese ocurrido así, pero marca una diferencia también con la postura que tiene China o India o Rusia, que también son países muy contaminantes, pero que también no son tan líderes en estas materias. No sé si compartes esa visión. De hecho, hay países que no van, que no están presentes, que no están siendo parte de este esfuerzo colaborativo y colectivo para reducir los gases de efecto invernadero, que es lo único que en el fondo nos puede salvar, que los grandes emisores se pongan de acuerdo. Y yo coincido contigo, que esta COP es distinta porque está Estados Unidos. Realmente el mal que hizo la presidencia de Trump al cambio climático es notorio, y por eso que Biden llegó con tanta fuerza a señalar que tenemos que cambiar, que tenemos que apoyar los esfuerzos, que tenemos que lograr la carbono neutralidad antes, incluso como positivo él señalaba, vamos a luchar contra el gas metano, que es el más fácil
que podamos en el fondo mitigar o reducir con el ganado, y apoyó también la deforestación, es decir, la protección de los bosques. Así que yo creo como tú que es importante que se incorpore Estados Unidos, pero faltan todavía países y muy importantes. A propósito de lo mismo, Verónica, lo que pasa es que de los llamados países emergentes, que son los que más contribuyen a la contaminación del mundo, solo está India. ¿Ah? Y además India hizo un anuncio que probablemente sea un ejercicio de realidad, o no lo sé, pero habla De poca voluntad. de la carbono neutralidad, entiendo, para el año 2070. O sea, Claro, o sea, 20 años después de Estados Unidos y de la mayoría de los países. Entonces, en realidad, claro, que bien que haya ido India, pero, oye, pero no, con esa ambición no llegamos. En el claro, fondo, con esa ambición no llegamos. y el problema es que no fueron ni Rusia, ni Turquía, ni México, ni Brasil, ni tampoco Sudáfrica. Entonces, Claro, que son grandes emisores y que no se quieren comprometer, hay algunos que son como negacionistas incluso, pero aquí tienen que asumir su responsabilidad. O sea, los grandes llegaron a su desarrollo económico gracias a una serie de actividades que son emisoras de gases de efecto invernadero. Entonces ellos tienen una responsabilidad hacia el planeta y sobre todo hacia los países que están más vulnerables. Se están muriendo muchas personas, sobre todo con los huracanes, con los eventos extremos. Sí. Entonces hay un principio que dice de las responsabilidades diferenciadas, es decir, los grandes emisores, los grandes responsables tienen una responsabilidad distinta a países como Chile, por ejemplo, que es un emisor mínimo, pero que igual está tratando de contribuir. Yo también quisiera que la ambición de Chile fuera mayor, ¿eh? Que lográsemos la carbono neutralidad antes, que el plan de descarbonización también fuera antes, pero por lo menos la meta de Chile está acorde con la mayoría de los países. Yo creo que falta ambición en todos. Sí, claro, falta ambición en todos, pero ¿quiénes serían los países modelos que ya han avanzado mucho en estas materias de recambio de energías renovables, que dan el ejemplo finalmente para que otros países también sigan esa ruta y se motiven para lograr los cambios? Yo me imagino... Mira, hay unos estudios que comparan las NDC, que son las contribuciones nacionalmente determinadas que preparan cada uno de los países y promete hacer. Cada 5 años los países señalan qué es lo que van a hacer, a diferencia de lo que era antes Kioto, en que te ponían un número y tú tenías que cumplir ese número. Ahora cada país, desde el Acuerdo de París, señala su ambición a través de las NDC, y hay comparaciones de la ambición de la NDC y casi todos dicen que con esas NDC, con esos compromisos no llegamos, pero hay países que tienen más ambición, que tienen más ganas de aportar, e independiente que el Tribunal Constitucional alemán, por ejemplo, haya dicho que la ambición de Alemania todavía le falta, digamos, para la superación del clima, Alemania acaba de aportar con un fondo, por ejemplo, de 20 millones de dólares para contribuir al tema del cambio climático. Y toda Europa se sumó al Green Deal, al Pacto Verde, sí. en el sentido que van a crecer económicamente, van a tratar de reactivar a la Unión Europea, se han endeudado, pero para financiar solo proyectos verdes. Verónica, y esta pregunta... Ah, sí. Sí, dale. una breve pregunta mía. Lo que pasa es que, a ver, los que van a la COP, por lo menos los que hacen uso de la palabra, como dice la gente, son todos políticos, ¿no? Lo que no tiene nada de malo. Pero el político hace generalmente su negocio. ¿Cuál es el negocio? Encantar las audiencias, exponer el drama de la realidad que está viviendo el mundo. Y la solución, claro. El problema es que soluciones pocas. O sea, a eso es donde yo apunto, porque todos han dado discursos que son apocalípticos. Quizás la expresión es errada, porque esto podría interpretarse desde un punto de vista bíblico, alguna otra cosa, o de algo irreal. Han hecho una descripción descarnada de la situación del mundo actual. Esa es una mejor forma de plantear el problema. Pero no han dado soluciones, creo yo, salvo el acuerdo del que estaba mencionando Verónica, y es este compromiso de acabar con la deforestación y reducir en 30% las emisiones de metano para el 2030. Ese es un acuerdo, pero uno ve que si el diagnóstico es común y es tan dramático,
uno debería esperar que hubiese hoy día voluntades que hasta este minuto no se han manifestado. Y por eso también hay manifestaciones, Obvio. bueno, todo el activismo de Greta Thunberg y otros. ¿Cuál es tu No, opinión, por Verónica? supuesto. Sí. No, yo coincido contigo. Mira, a todo esto lo del lenguaje apocalíptico se debe a que el IPCC, o sea, el informe de los científicos de la ONU, entregado hace poco, se llama una alerta roja para la humanidad. O sea, Claro. fue por primera vez que los científicos utilizaron un lenguaje más trágico, pero porque fue el informe en que por primera vez ellos se ponen en el escenario más desfavorable, y lo que se informó a la comunidad mundial fueron los escenarios más desfavorables. O sea, Ok. si nosotros no bajamos, desaparecen los corales a tal fecha. Si no cambiamos, desaparecen estas islas. ¿Por qué? Porque el otro lenguaje que usaban los científicos, que era más prudente, nadie lo tomó pescaba. en cuenta. Claro. Claro, entonces ahora lo que queremos, Socializaron más el conocimiento, digamos. claro, ¿para qué? Para lograr acuerdos, porque el planeta ya se calentó 1,1 grados y toda nuestra ambición era que no pasáramos más allá de los 2 grados, y ya estamos avanzando tan rápidamente que se necesitan acuerdos muy ambiciosos, y eso, coincido con Álvaro, no se está dando hasta ahora. Los objetivos más importantes es que se logre una mayor mitigación, reducción de los gases y financiar a los países más vulnerables, pero hemos visto que todavía solo hemos logrado hasta ahora, por supuesto, trabajar en metano y trabajar en deforestación, pero fíjense que en metano la meta igual no es tan, no es que con esto estemos logrando el objetivo, falta que muchos más países se sumen. Por ejemplo, Argentina se sumó con el tema del metano porque es producido básicamente por los ganaderos. Pero Argentina al tiro dijo, oye, ojo que yo estoy en una crisis económica, ojo que rige el principio de la responsabilidad diferenciada, porque yo tampoco no soy una de los países ricos. Entonces todos ponen el pero, todos ponen yo puedo aportar pero, y aquí no se necesita países con poca ambición. En realidad hay que ser solidario con el planeta y con las futuras generaciones, porque parecieran que los discursos son de la boca para afuera, pero que no se ha comprendido totalmente el problema. Era un discurso que quizás podría también enarbolar India, que bueno, está recién en el auge económico y obviamente no quiere poner ningún obstáculo para que se siga desarrollando económicamente. Pero otra duda, para ir finalizando, es también sobre las olas migratorias, porque obviamente el daño medioambiental es un riesgo, bueno, para la salud humanitaria, pero también va a provocar estas grandes olas migratorias. Hay líderes en todo el mundo, yo creo que también en nuestro país, que son negacionistas del cambio climático y que además tienen una postura antimigrante. Entonces, esto produciría prácticamente un caos en la humanidad, porque tendríamos fronteras totalmente estrictas y también negándonos del daño climático que está ocurriendo. Entonces, ¿qué opinión te merece eso? Y si ves que estas posturas van en auge, van creciendo. Mira, hay en realidad aquí comprometidos derechos humanos. Uh-huh. Entonces, yo creo que no es aceptable, por una parte, el negacionismo al cambio climático, y por otra parte, a procesos migratorios por el cambio climático o por otras razones. Uh-huh. Porque nosotros debemos ser solidarios, para empezar, con aquellos que fueron solidarios con nosotros cuando Chile tuvo problemas. Y entonces, cuando uno escucha incluso a candidatos de este país a la presidencia negar el cambio climático y por otra parte querer cerrar las fronteras, uno se da cuenta que hay tanto que aprender, hay tanto que reflexionar acerca de si nosotros queremos ser parte de ese grupo de países que les cierran la puerta a los migrantes, olvidándose del pasado y vulnerando con ello el derecho de muchas personas. No olvidar que también en Chile se está dando el proceso de los migrantes climáticos por el agua, de la gente que deja los campos, sí, claro, y se va a las ciudades, que es un proceso
que tampoco es bueno, que no es positivo. Pero imagínate cuando eres un migrante climático a nivel internacional, que abandonas tu país para irte a otro lado, que te cierren las puertas. Yo creo Principalmente que por falta de agua, como señal, que debe ser claro, terrible. claro. Entonces, si nosotros somos un país que vive eso a nivel interno, ¿cómo no vamos a comprender lo que está pasando en el mundo? Verónica Delgado, abogada y profesora de Derecho Ambiental de la UDEC, doctora en Derecho, directora del programa de Derecho, Ambiente y Cambio Climático. Te queremos agradecer la disponibilidad para conversar de lo que está pasando en Glasgow, en Escocia, y ojalá que quedan 10 días todavía, me parece, de reflexión, de deliberaciones. Ojalá en una semana y tanto más podamos volver a conversar para analizar las conclusiones de esta COP26 allá en el Reino Unido. Gracias, Verónica, un abrazo. No, gracias a ustedes y una buena costumbre escucharlos. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Chao, chao, Verónica, que estén muy bien. Chao. Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7.